y la nación de su nuera. Y desde luego, una vez llegan a Belén, ella le pide a Noemí, es decir, ella se pone a las órdenes de Noemí y se pone bajo autoridad de Noemí, y le pide a Noemí que le permita ir a recoger espigas en la tierra de Bos. Y esto vuelve de nuevo a ser relevante. ¿Por qué espigas en la tierra de Bos? Porque esto quiere resaltar ahora otro dato de las costumbres judías y de las tradiciones judías. Los judíos eran personas muy solidarias con los necesitados, y eran muy solidarios con los huérfanos, y eran muy solidarios con las viudas, a tal punto que la ley establecía, la ley deuteronómica establecía, que cuando se fuese a recoger una cosecha, intencionalmente el dueño de esa cosecha tenía que permitir que no todo se recogiera, para que de esta manera vinieran entonces los huérfanos y las viudas y recogieran de la cosecha lo que había quedado y pudieran tener alimento en su casa. Así es que la historia de Ruth también pretende decirnos a nosotros cuáles eran los valores tradicionales de la nación de Israel en ese momento. Y uno de esos valores tradicionales de la nación de Israel era la solidaridad con los huérfanos y con las viudas. De hecho, una de las cosas que hace Jesús en su ministerio frente a los fariseos y a los escribas es precisamente reprenderlos por su hipocresía, porque llana y sencillamente ellos abusaban, en lugar de tener hospitalidad, abusaban de los huérfanos y de las viudas. Por lo tanto, el mensaje que nos da aquí el libro de Ruth es que a pesar de que es un periodo de anarquía, a pesar de que es un periodo difícil, porque Ruth se da en el contexto del tiempo de los jueces, a pesar de los pesares, había algunos valores en Israel, entre ellos ese valor de permitir dejar alimentos en las eras para que las viudas y los huérfanos pudieran beneficiarse de ello. Entonces, Ruth le dice a Noemí, permíteme ir a la tierra de Bos para que de esta manera se haga realidad la obligación legal según el levirato, para que yo pueda recoger como viuda alimento para ti y para mí. Desde luego, Ruth va a recoger alimentos como viuda, y recogiendo alimentos como viuda, Boz, el dueño de la finca, la observa y de inmediato le dice a sus trabajadores, dejen de más para que ella pueda beneficiarse. Desde luego, dentro del proceso hay otro tercer elemento que se resalta en el libro, y es que cuando Noemí se entera de que Ruth está yendo a las tierras de Boz, Boz es pariente, es primo de Elimelech, y la ley del levirato decía, la ley del Levítico decía, que si una mujer se casaba
con un judío y este no le daba descendencia, era obligación, una vez él muriera, era obligación de un familiar redimir a esa mujer. Y redimir no es otra cosa que casarse con ella, para que pudiera hacerle descendencia. Y desde luego cuando Noemí se entera del asunto le dice: oye, pues ven acá, donde tú estás yendo, este hombre es pariente de mi difunto esposo, que Dios lo tenga en la gloria. ¿Ah? Entonces, como son parientes, pues él puede redimirte, es decir, él puede casarse contigo. Desde luego ella fue y hizo el planteamiento y le exigió a vos que cumpliera según la ley del Levítico, del Leviriato. Y eso es interesante porque ese es el tercer mensaje que nos da el libro de Ruth. Nos dice que a pesar de que allí había anarquía, habían hombres que todavía se regían a través de ¿qué? De la ley. Por lo tanto, es un mensaje esperanzador, porque por más malo que estén los lugares, siempre hay gente con vergüenza, ¿verdad? Y siempre hay gente buena, y siempre hay gente que quiere hacer bien, y hay gente temerosa de Dios. Y desde luego, aquí aparece otro cuarto planteamiento que se resalta dentro de la historia, y es que vos le dice a Ruth: mira, a mí me encantaría poder redimirte. Aparentemente, desde luego, la muchacha era linda, era una muchacha preciosa, y él estaba dispuesto. Yo no tendría ningún problema, pero aquí hay una dificultad, y es que yo conozco de un familiar de tu difunto marido que tiene más cercanía de familiaridad con él que yo. Y aquí está el cuarto planteamiento, que revela ¿qué cosa? Revela la integridad de vos. Porque él pudo haber dicho: esta viudita no me la quita nadie, ¿verdad? Así es verdad, esta no me la toca nadie. Pero él fue íntegro, dijo: no, según la ley del leviriato es el más cerca, y el más cerca no soy yo. De hecho, era interesante porque la mujer era propiedad del hombre, y según la ley del leviriato, lo que se investigaban eran dos cosas: ¿qué había dejado el muerto? ¿Qué había dejado el difunto? Y luego, pues, entre las cosas que se averiguaba era que había dejado de tierras. Y en efecto, Elimelech había dejado herencia de tierra. Pero cuando vos va donde su pariente, le dice: mira, hay una muchacha que estuvo casada con el hijo de Elimelech llamado Malón, y desde luego pues ella ha venido a exigir que se cumpla con ella la ley del leviriato, y tu descendencia es más cercana que la mía, y desde luego pues ella está requiriendo que se le redima. Y digo: ¿qué hay por ahí? Dice: bueno, hay unas tierritas por ahí de la familia. Y él dijo: no hay ningún problema. Dice: pero ella es moabita. Y cuando dijo ella es moabita, dijo: no, yo no me caso con ella. Y desde luego la desprecia, porque este personaje representa la postura tradicional de la religiosidad de Israel, contrario a vos, que representa un elemento de la gracia. O sea, cuando se empieza a hacer tipología, Job es el representante del mensaje de la gracia en medio de la historia de Ruth. Y desde luego, cuando este otro personaje le dijo a vos que no tenía ningún interés,